Y ahora me sale, graba. Grabando. ¿Cómo te llamas? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jorge Daniel Torres. Soy veterano de guerra y presidente de la Asociación Amigos del Memorial Malvinas. ¿Cómo surgió la idea de una asociación civil que cuide el movimiento de Malvinas? Bueno, esta asociación surge en base a la necesidad de poder seguir trabajando con la instalación del memorial, digamos, que el Memorial Malvinas nace de un proyecto legislativo que hace unos años atrás por entonces el legislador Pedro Pesati desarrolla este proyecto y cuando él asume como vicegobernador lleva adelante la obra. Luego por eso nace la necesidad de hacer la Asociación Civil, Social y Cultural, que está integrada por veteranos de guerra y personas que también sienten la causa. ¿Cómo se materializan los objetivos de la asociación? Bueno, esto es un largo camino, digamos, porque costó mucho traer los elementos que hoy están en el memorial. Para traer, por ejemplo, el avión Mirage, tuvimos que recurrir a la Sexta Brigada de Tandil, que allí nos dieron en comodato este avión, porque no está en forma definitiva para la asociación. Los otros elementos, que es un ancla que representa a la Marina y un camión que representa al Ejército, sí están donados definitivamente para la asociación, digamos, están en cuidado y resguardo nuestro. ¿Cuál es el rol participativo que tenés vos adentro de la asociación y cuáles son las tareas puntuales que realizas ahí? Bueno, durante este tiempo, mi rol participativo, soy presidente de la asociación. Bueno, después tenemos, como decía, veteranos de guerra que son integrantes de la misma. Y el rol, a ver, discúlpame, no entendí, me fui un poquito. A ver. El rol participativo y las tareas que realizas. Claro, las tareas fueron varias. Durante este tiempo, como vino el traslado y la imposición de estos elementos en el memorial, fueron varias. Una de las más importantes fue la llegada del avión Mirage, que esto por su volumen y por su importancia que tiene, fue la que más trabajo nos demandó. Hace un año y largo que estamos en esta tarea y recién este 24 de mayo último pudimos realizar la obra definitiva, ¿no? Digo que fue mucha tarea porque traerlos desde Tandil hacia Viedma, tuvimos que contratar una empresa, el avión había que desarmarlo allá en la base donde estaba, llegó aquí desarmado, luego nos prestaron un espacio en el aeropuerto, un hangar, y allí vinieron 12 técnicos de la Sexta Brigada de Tandil, de la Fuerza Aérea, y ellos fueron los que se encargaron de armarlo. Bueno, después vinieron otras tareas, la pintura, el lijado del avión, lijado, pintura, que también fue un trabajo todo ad honorem y con mucho sentimiento. Participaron distintos organismos, por ejemplo, el lijado estuvieron los chicos de la Escuela Industrial del último año, que lo hicieron a modo de práctica y hicieron un trabajo excelente. Después un taller de chapa y pintura de aquí de la ciudad, se ofrecieron y llevaron adelante la pintura. Luego permaneció un tiempo aquí en el hangar y se estaban desarrollando las obras allá en el terreno mismo, que es en el memorial, a 30 kilómetros de aquí, cito en el Cóndor. Y bueno, una vez logradas estas obras, después fue el traslado. Los otros elementos no demandaron tanto trabajo porque si bien venían para hacerle algunas tareas, no estaban armados, digamos, ya era trasladar nada más. ¿Y hacía cuánto tiempo estaban esperando el traslado? ¿Cuánto tiempo esperaron para que esto se concretara? 1 año y medio estuvimos esperando. Sí, porque al ser una asociación joven no contábamos con fondos genuinos y todo el trabajo que había que desarrollar es dinero y bueno, entonces eso nos demandó un poco
gestionar los fondos y todo esto nos llevó un tiempo. ¿Te podés considerar uno de los miembros fundadores entonces, ahora en la actualidad como presidente? Y sí, puede ser, porque por mi condición de veterano de guerra fui elegido presidente y sí, la asociación es muy joven, tiene 1 año y medio, así que junto al que ya mencioné, Pedro Pesati, que era el legislador, el vicegobernador actual, somos los fundadores de este memorial. Y desde tu perspectiva, ¿qué influencia o resonancia tuvo en la comarca el monumento? Por lo general, el homenaje al veterano de guerra a 37 años está llegando y este creo que es uno de las caricias al alma, como le digo yo, más importantes que hemos tenido. La importancia que tuvo en la sociedad fue muy grande porque tuvo mucha connotación, fue muy comentado este acontecimiento y a su vez desencadenó algún conflicto entre la sociedad, ¿no? Nosotros al principio recibimos varias críticas, que yo tuve que salir como presidente a la sociedad a aclarar de qué se trataba esta instalación de los elementos, porque se veía como que nosotros hacíamos apología de la guerra. Y no ese es el fin de esto, de la instalación de estos elementos. El fin es homenaje a los caídos y un sentido homenaje hacia ellos. Así que bueno, esa fue la primera controversia que tuvimos y actualmente, después de instalados, empezó el tema de que si esos elementos podían tocarse, se podían utilizar o no, y bueno, y los vecinos crearon un problema que en los medios fue muy difundido, se armó un lindo debate, y yo siempre digo que prohibir no sirve, porque no es la forma, la mejor forma es la conciencia. Así que en eso estamos trabajando, de ver si el vecino que va a visitar el memorial toma conciencia de qué significan estos elementos, ¿no? Así que en esa tarea estamos ahora, concientizar, que es la tarea más difícil, porque hay algunos puntos de vista que dicen que los elementos están para disfrutar, son de costoso valor, digamos, nos lleva mucho tiempo, llevó tiempo el armado del avión, llevó tiempo la pintura de los otros elementos, entonces nosotros queremos que la sociedad los disfrute, que rinda el homenaje, pero que a su vez los cuide, porque hoy hay formas de disfrutarlos sin llegar a pisotearlos, subir o deteriorarlos, ¿no? ¿Tienen algún plan a futuro? ¿Hay algún objetivo más, alguna propuesta más que esté latente? Sí, el memorial no queda acá. Esto recién empieza, o sea, hay un plano que pronto lo vamos a presentar en sociedad. Ese memorial va a ir en 3 niveles. Uno, bueno, en algún momento lo vamos a ver físicamente. Uno es donde está instalado el avión, ese va a ser un primer nivel. Luego baja a otro nivel donde va a estar el ancla y el semi-oruga. Luego bajaríamos al tercer nivel, que está ya más sobre la ruta, donde van a ir emplazadas las figuras de las islas, como una fuente de agua, algo así. Estamos en un proyecto. El proyecto está, lo que sí tenemos que largar a concurso con los colegios para ver qué quieren, para hacerlo más participativo, ¿no? Para que sean los chicos también, que es el futuro, participen en esto. Colegios técnicos o quinto años de distintos colegios, o sea, vamos a ver cómo encaramos el concurso. En eso estamos, para que los chicos presenten el bosquejo y, bueno, de acuerdo a lo que presenten, ver cómo se lleva adelante. Después, bueno, parquizado, puestas de árboles. El proyecto es muy ambicioso. Vamos a ver si podemos llegar al final. ¿Y a nivel asociación tienen otras propuestas en mente, algo que esté por surgir o otra cosa? Por ahora no, como asociación no. Yo, aparte de la asociación civil formo parte de la Dirección Provincial Veteranos de Guerra. Y ahí sí, ahí hay más propuestas, porque ahí el abanico se abre un poco más, somos más veteranos en la provincia. Y propuestas, la mayoría son de parte nuestra hacia la sociedad.
queremos de alguna forma devolver lo que la sociedad nos brindó en aquel 82, ¿no? O sea, la tarea del veterano de guerra hoy se basa en eso, campañas solidarias, ayudas, estamos tratando de alguna forma, va a ser imposible en su totalidad, pero de alguna forma devolverle en parte de que la sociedad que nos dio, de lo que nos dio la sociedad, perdón. Corta un momento. Claro, ¿no es así, Víctor? Sí, bueno, pero era... vamos a hablar un poco de eso no lo sabíamos. ¿Cómo, Víctor? La idea era, la pregunta era, ¿qué les genera toda esa actividad que hacen ustedes, digamos, con el tema del memorial o con el tema dentro de la asociación? ¿Qué les genera a ustedes como combatientes, digamos? Sí, te entiendo. ¿Ya están grabando o no? ¿Está grabando? Sí, por favor, miralo Bueno, esta actividad como veterano de guerra a nosotros nos genera como que viene realmente el reconocimiento que por tantos años fue postergado, ¿no? Porque nosotros apenas terminada la gesta no estuvimos muy visibilizados, al contrario, estuvimos bastante escondidos dentro de la sociedad. Entonces, que esto llegue hoy nos genera una caricia al alma, como siempre decimos, y nos permite rendir el homenaje al verdadero héroe de Malvinas, que nosotros consideramos que los héroes son los que están hoy allá en el cementerio de Darwin, que nosotros tuvimos la experiencia de vida distinta que nos dio la guerra, pero pudimos volver y hoy estar contándola. Así que es eso lo que nos genera, un poco ser la voz cantante de nuestros verdaderos héroes, que son los caídos en combate. ¿Cuáles considerás por ahí los factores que determinaron que ustedes queden en ese olvido después de la guerra? Uno de los factores importantes que fue que quedáramos en el olvido fue el gran proceso de desmalvinización que hubo, ni bien llegó la democracia, porque nosotros fuimos a Malvinas a defender la bandera de Belgrano con el uniforme de San Martín. Nosotros no fuimos a defender a la dictadura que se estaba cayendo a pedazos y tanto daño había hecho en la sociedad. Al volver surge el sistema democrático, gracias a Dios, que es el mejor que hay, el que tenemos actualmente, pero esa democracia se confundió al principio. Nosotros, para la democracia, éramos parte de la dictadura y para la dictadura éramos los culpables de haber perdido porque éramos soldados jóvenes. Y entonces en toda esa controversia que se armó, nosotros quedamos en el olvido y fuimos tildados al principio de los locos de la guerra, los pobres chicos, y fuimos nosotros los que tuvimos la capacidad de poder organizarnos como soldados jóvenes que habíamos sido y que estábamos sufriendo este proceso de desmalvinización. Nos dimos cuenta, por la juventud que teníamos, de que nos estaba haciendo mucho mal, nos estaba haciendo mucho daño. Entonces fue ahí que surgieron los primeros centros de veteranos, las primeras agrupaciones, y a partir de ahí la lucha fue distinta. A nivel personal, ¿cómo viviste todos esos años? Fue muy duro. Yo siempre digo que los primeros años de la posguerra fueron más duros que la guerra en sí, porque yo cuando estaba en combate, mi enemigo eran los ingleses, y ellos eran los que me venían a usurpar mis islas y yo las tenía que defender. Estaba definido el enemigo, entonces yo estaba seguro. Cuando llegué acá al continente no veía dónde estaba el enemigo, no sabía por qué. Yo me quería reinsertar y me decían que no porque era posiblemente un loquito de la guerra. Entonces eso fue muy duro y ahí empezamos a tener los primeros problemas, ¿no? Los primeros grandes problemas. Los primeros 2 años yo me cerré y no quise hablar más de Malvinas. Inclusive tengo una anécdota donde le pido a mi madre que los poquitos aerogramas eran unas cartas que nosotros enviábamos de Malvinas hacia aquí,
que quemara todo. Y bueno, después con el paso de los años, mi vieja fallece y gracias a Dios nunca tiró esos aerogramas, hoy son un documento para mí. Así que en sí los primeros años fueron muy duros. Después cuando arrancamos con la reorganización y ahí ya empezamos con la nueva gesta, la nueva lucha, que fue la reinserción, a partir de ahí ya empezamos a ser más visibles. ¿Considerás que están cumplidas ahora los objetivos de reinserción en la sociedad? Cuesta, todavía no está cumplido definitivamente la reinserción. Si bien hoy ya cambió la mirada de la sociedad hacia nosotros, ya no somos más parte de aquella dictadura, hoy la sociedad separó las cosas, se dio cuenta de en qué situación fuimos a Malvinas, porque nosotros no elegimos ir, nosotros fuimos por una ley nacional que nos obligó a ir. Después el papel que desempeñamos allá, sí, fue distinto, ahí nació el ser nacional, nació la individualidad de cada uno, pero fuimos obligados. Entonces, me fui un poquito de la pregunta, pero costó mucho tiempo que la sociedad se dé cuenta de eso y hoy todavía estamos, tenemos algunas dificultades, pero estamos tratando de reinsertarnos. A nivel reconocimiento ya estaría, pero todavía nos falta una pata que es la parte donde los gobiernos nos escuchen, porque a nosotros los 74 días de guerra de defensa de un pedacito de nuestra patria nos dejaron una experiencia y creemos que esa experiencia no se tiene que desperdiciar y sí ser escuchados en algunas decisiones que se toman a nivel nacional, ¿no? Sobre todo en este último tiempo. Jorge, vienen los distintos combatientes de Malvinas en toda la provincia, vienen realizando charlas en diferentes escuelas secundarias y primarias. ¿Considerás que los jóvenes sienten de otra manera lo que fue Malvinas y por ahí entienden de otra manera lo que pasó allá? Sí, ¿Cómo sentís eso? las charlas que venimos desarrollando en los colegios hasta ahora creemos que fueron fructíferas, porque a mí me tocó empezar a dar charlas hace unos 15 años y hoy me encuentro con ese joven que se acuerda de alguna anécdota, algo que yo conté, y entonces uno ahí palpa que sí, que sirven las charlas, pero no son el remedio total. Nosotros estamos apuntando ahora a Malvinas en la escuela, en las escuelas, incorporadas dentro de la currícula escolar. Por eso elaboramos un proyecto, ya lo vamos a presentar este año, y tenemos el sí desde el Ministerio de Educación y Derechos Humanos. Ese proyecto se va a llevar al Consejo Federal, creemos que no va a ser más allá de este año, y para el 2021 aspiramos a que ya Malvinas esté dentro de la currícula, porque creemos que es ahí donde tenemos que seguir hablando de Malvinas, con el futuro, y el futuro son nuestros hijos, nuestros chicos, los que están estudiando, ustedes. Entonces, ese es el ámbito que estamos buscando. Y sí, somos escuchados, los jóvenes nos escuchan y nosotros, sobre todo, lo que queremos despertar en el joven es la pérdida de valores que hoy notamos, porque nosotros no hablamos de la guerra. Si nos preguntan, sí, pero a lo que más nos interesa son nuestras islas en su importancia geopolítica, histórica, y ahí es donde tenemos que hacer el reclamo para que algún día... yo creo que una gran parte del mundo ya se está dando cuenta, pero bueno, estamos ante una potencia que no solo tiene Malvinas, sino tiene otras 15 colonias más en el mundo y su política es pirata, colonialista e invasora, así que no es tan fácil la gesta, la lucha esta. ¿Tenés la ilusión de que Malvinas vuelva a ser Argentina? Nunca la voy a perder. Por ahí es una utopía, pero yo la esperanza la tengo. Y
Sé que vienen tiempos difíciles, que nosotros, los malvineros, la clase Malvinas, los veteranos de guerra, quizás no la veamos, pero sí yo tengo esperanza de que con estas nuevas armas que tenemos, la perseverancia, la palabra, el reclamo, yo creo que un día sí. Estamos un poquito, cada vez un poco más lejos, pero yo creo que en algún momento va a haber un vuelco y Malvinas van a volver a ser soberanamente nuestras. Bien. O sea, sería a través de otras herramientas y no tanto de la guerra. Lo que pasa es que las guerras son errores y horrores. Cualquier guerra no se justifica. No sirven. Las sociedades retroceden cuando hay guerra. Los británicos, por ejemplo, el Reino Unido, o los ingleses, como ustedes quieran llamarle, tienen los mismos problemas que tenemos nosotros hoy. Es un retroceso en una gran parte de la sociedad. Todo el que participa en esa guerra no vuelve como fue. Está demostrado y ellos mismos lo están analizando. Después de varias guerras que tienen, todos los países que participaron en una guerra dejan una parte de su sociedad enferma y eso hace la guerra. Así que no es el camino. El camino es el reclamo, la diplomacia. Comentaba por estos días, los británicos, los soldados que combatieron en Malvinas, los veteranos de guerra ingleses, se están queriendo acercar a nosotros ahora. Porque, como decía recién, ellos también tienen el mismo problema físico-psíquico, porque estuvieron en la misma condición que nosotros. Hay una asociación que está contactándose con la Confederación Nacional y quieren una reunión de veteranos en Puerto Argentino. Nosotros les dijimos que sí, pero a Puerto Argentino vamos sin pasaporte, porque hoy las condiciones para ir a Malvinas son mediante pasaporte, te sellan el pasaporte. Entonces vos le estás dando la veña diciéndole que vas a visitar una parte de su país y nosotros queremos ir sin pasaporte. Si esto se da, quedaría un antecedente de que podemos ir a nuestras islas sin pasaporte. Sabemos todos que no va a ser así porque la Cancillería británica no va a ceder. Entonces, cuando pase esto, que nos prohíban ir sin pasaporte, los vamos a invitar a ellos, pero a Tierra del Fuego. Vamos a ver qué es una idea. ¿Considerás que puede ser fructífera la reunión esta? Si nació de ellos, si es humana y curar heridas, creo que va a ser fructífera y van a ceder y van a venir. Ahora, si buscan otros intereses como gobierno británico, no van a ceder porque no ceden en nada. Pero vemos que hay un trasfondo humano y, como decía, que ellos también tienen ganas de curar heridas, creemos que se va a dar en un contexto humanitario, si se quiere. ¿Cuáles crees que fueron los puntos esenciales para la recuperación, más que nada emocional, de cada combatiente? Primero, lo fundamental para la cura parcial fue la familia. El que vino de allá, de la guerra, y encontró la familia constituida, le fue más fácil. Después, organizaciones y esto. El veterano que llegó y no encontró el apoyo de la familia es aquel que hoy tiene grandes problemas, más de todo psíquico. Nosotros en Malvinas perdimos 649 argentinos, en la posguerra más. Ya estamos cerca de los 700 suicidios de los veteranos que llegaron y no encontraron ese apoyo familiar, esa contención, junto con todo el proceso de malvinización que hubo, ¿no? Así que, por eso digo, la posguerra fue más dura que la guerra. Tienen un factor importante y por ahí bastante relevante dentro de la provincia y a nivel nacional, que es el padre Martínez. ¿Cómo nos podrías describir la figura de él? El padre Vicente Martínez Torrens fue el capellán del ejército en la guerra. Era la fe.
Nosotros cuando veíamos que el curita venía, venía un alivio, venía una parte de esperanza y se terminaba por un rato lo que se estaba viviendo. Así que para todos los veteranos que tuvimos la suerte de estar con él, en esos pequeños momentos que estuvimos cerca era como que estábamos bien protegidos. Yo siempre digo que en Malvinas no todos los militares fueron buenos, pero tampoco todos fueron malos. Yo junto con el padre Vicente también tengo una figura que fue el jefe de toda la guarnición militar Sarmiento, o sea, del Regimiento de Infantería 25, que falleció, digo era, porque era Mohamed Ali Zeinaldin. Era un coronel por ese momento que, aparte de ser un militar sanmartiniano y un defensor de la patria y muy demócrata, era un ser humano espectacular y contenía mucho al soldado joven ese que estaba participando. Yo lo consideré mi segundo padre, porque realmente durante el conflicto él era la fuerza y el curita era la fe, así que un poquito nos ayudaba los dos en eso. Volviendo un poco a la actualidad, ¿consideras suficiente el apoyo del gobierno provincial, teniendo en cuenta el apoyo y el acompañamiento constante del vicegobernador y bueno, también del Ministerio de Educación ahora con el tema de Malvinas en la escuela? Sí, actualmente el gobierno provincial, hace 7 años y meses, cuando asumió esta nueva gestión, nos prometieron que nos iban a dar una ley de reparación histórica. ¿Qué significa esto? Que iban a reparar los 8 años y 9 meses que estuvimos a la deriva, sin reconocimiento económico ni social, nada. Y bueno, tengo que decir que sí, que cumplió, está cumpliendo, tanto desde el señor gobernador como desde la legislatura, se nos brindan los espacios. Cuando él asume, jerarquiza la dirección provincial, que todavía no estaba por ley, porque no estaba reglamentada la ley. Él la reglamenta y nos da, junto a lo económico, una serie de beneficios que hoy son pioneros, digamos, porque la provincia de Río Negro es una de las mejores reconocidas actualmente. Digo esto porque participo en una confederación nacional donde son 24 provincias que constituyen la confederación, y la realidad de cada provincia es muy distinta, porque bueno, al ser autónomas las provincias le dan al veterano la ley o el beneficio que consideran. El norte está muy desprotegido, Córdoba, Mendoza, San Juan, son provincias que todavía el veterano está en plena lucha para ingresar en ese beneficio, ¿no? Río Negro es pionera y es una de las mejores leyes junto con Neuquén, provincia de Buenos Aires y Tierra del Fuego. Ahora mejoró un poco Chubut también, pero estamos todavía no, a nivel nacional falta. Pero volviendo un poco a Río Negro, junto con eso nos están dando, por ejemplo, espacios como el Observatorio Provincial Malvinas, que es una comisión que está generada por ley dentro del organigrama de la legislatura, y ahí es donde los veteranos queremos hablar de Malvinas, desde el 1500 al futuro. Si tenés que pasar por la gesta, pasás, pero nosotros queremos hablar de Malvinas en su importancia geopolítica, recursos, futuro, que el futuro está muy comprometido, porque en el 2048 se vence el Tratado Antártico y Inglaterra, como nuestro país vecino Chile, están mirando nuestro sector antártico con ojos de invasión, con ojos de explotación. Entonces ahí es donde nosotros queremos estar atentos. El Observatorio Provincial Malvinas nos va a permitir hablar con nuestra clase política y si se quiere,
reforzar el reclamo y estar atento ante todos los tratados y posibles acuerdos que se hacen a nivel internacional.